Ken Wilber, Los tres ojos del conocimiento. La búsqueda de un nuevo paradigma. Prefacio. Este libro no pretende ofrecer una visión finalista del conocimiento, sino tan solo aproximarnos a una nueva búsqueda equilibrada del mismo. Una búsqueda que nos permita acceder a una visión global o comprensiva. En él se habla de ciencia empírica, de filosofía, de psicología, de religión trascendental, conocimiento sensorial, conocimiento simbólico y conocimiento espiritual, y de la forma más adecuada de integrarlos. También esboza la forma que debería presentar tal conocimiento globalizador y, lo que es tanto o más importante todavía, intenta revelar y dilucidar algunos de los principales obstáculos que dificultan su emergencia. Cada capítulo de este volumen constituye una unidad autónoma. En realidad, todos ellos fueron escritos y circularon independientemente. No obstante, cada uno se fundamenta en los anteriores y todos apuntan, en definitiva, hacia el objetivo fundamental del libro. Es posible alcanzar un nuevo paradigma comprensivo. Este es el aspecto que tendría, y estas las principales dificultades que impiden su aparición. Mientras revisaba esta nueva edición ampliada del libro, que incluye el nuevo capítulo En el ojo del artista, me convencía cada vez más de la claridad y contundencia de sus afirmaciones fundamentales. De hecho, tanto el paradigma ortodoxo como el paradigma de la nueva era mutilan y distorsionan seriamente la enorme vastedad del ser y del conocimiento humanos. Ambas aproximaciones han visto mal logrados sus intentos de alcanzar un nuevo paradigma comprensivo, porque en ningún momento han logrado asumir una visión completa del espectro total de la condición humana que abarque tanto su faceta terrenal como su semblante divino. Desafortunadamente, ambos son tuertos, ya que mientras el paradigma ortodoxo tiende a negar los logros más elevados del espíritu humano, el paradigma de la nueva era, por su parte, ciego del otro ojo, subestima o incluso ignora el sustrato más tosco y primitivo del animal humano. Este libro pretende devolver la vista a los múltiples ojos del espíritu humano, bosquejando un nuevo paradigma comprensivo desde la perspectiva que englobe la totalidad del espectro de la condición humana. Boulder, Colo, diciembre 1989. 1. Ojo a ojo. Hoy en día se habla mucho de paradigmas, especialmente de paradigmas nuevos y superiores, una especie de superteorías, visiones globales del mundo que no solo abarcan toda la ciencia física, sino que también incorporan el conocimiento superior que nos aporta la filosofía, la psicología y la religión mística trascendental. De alcanzar tal visión, habríamos logrado por fin algo realmente importante, un auténtico paradigma globalizador, una verdadera teoría del campo unificado, que englobe la ciencia, filosofía y la religión mística. En realidad, esto es precisamente lo que afirman hoy en día especialistas muy cualificados, sensatos y dotados, procedentes de muy diversos campos. Verdaderamente extraordinario. Más adelante, quedarán claras las implicaciones y el significado de esta afirmación. Por el momento, supongamos que tal paradigma provisional es posible y califiquémoslo de paradigma trascendente. Así pues, el paradigma trascendente es un conocimiento global que no solo incluye el hardware de la ciencia física, sino también el software de la filosofía, la psicología y el transcendentalware de la religión místico-espiritual. Si realmente está comenzando a emerger un paradigma nuevo, superior y comprensivo que reúne todas estas características, cosa que realmente creo, el principal problema que deberá afrontar, un problema que todavía no ha sido debidamente tratado, es el de su relación con la ciencia empírica. Cualquier paradigma nuevo y superior que no sea una ciencia empírica adolecerá de medios de adquirir conocimiento y, por lo tanto, no tendrá la menor validez epistemológica, con lo cual todas sus afirmaciones carecerán de validez, sentido y significado. De nada sirve conjeturar la importancia, el objetivo y la metodología de un paradigma nuevo y superior que pretende englobar la filosofía y el misticismo si no podemos demostrar que posee algún tipo de conocimiento real. No debemos equivocarnos al respecto. Como dice A.J. Ayer, el renombrado filósofo, : no negamos a priori que los métodos peculiares del misticismo permitan descubrir ciertas verdades. Lo único que queremos es escuchar las posiciones que encarnan sus descubrimientos para ver si nuestras observaciones empíricas las verifica o las refuta. Lamentablemente, sin embargo, los místicos no solo son incapaces de ofrecernos proposiciones empíricamente verificables, sino que ni siquiera son capaces de elaborar proporciones ininteligibles.
Y Ayer concluye su afirmación señalando que el hecho de que los místicos no puedan revelar lo que saben o de que sean incapaces de diseñar una prueba empírica que valide su conocimiento nos demuestra que su estado de intuición mística no sea un estado realmente cognitivo. ¿Acaso nuestro nuevo paradigma trascendental puede llegar a ser una ciencia empírica? Y si esto no fuera el caso, ¿podría entonces reivindicar un conocimiento y una cognición verdaderos? Además, y este es realmente el punto central de nuestro debate, ¿pueden validarse adecuadamente las verdades psicológicas y espirituales superiores? Mucho se ha dicho al respecto, pero en mi opinión, la mayor parte de lo escrito resbala sobre el asunto como las manos grasientas sobre el jabón. Vamos, pues, a dedicarnos en este capítulo y en el siguiente a examinar brevemente la naturaleza de la ciencia empírica, el significado del conocimiento filosófico y la esencia del conocimiento espiritual o trascendental, y tratemos de comprender las relaciones existentes entre esos diferentes tipos de conocimiento. De este modo, estaremos en condiciones de distinguir con más facilidad la naturaleza de tal paradigma en el caso de que fuera posible. Los tres ojos del alma. San Buenaventura, el gran doctor Serapicus de la Iglesia y uno de los filósofos preferidos por los místicos occidentales, afirmaba que los seres humanos disponen por lo menos de tres formas de adquirir conocimientos, de tres ojos, como él decía, parafraseando a Hugo de San Víctor, otro místico famoso. El ojo de la carne, por medio del cual percibimos el mundo externo del espacio, el tiempo y los objetos. El ojo de la razón, que nos permite alcanzar el conocimiento de la filosofía, de la lógica y de la mente. Y el ojo de la contemplación, mediante el cual tenemos acceso a las realidades trascendentales. Además, decía San Buenaventura, todo conocimiento es una especie de illuminatio. Así pues, existe una iluminación exterior e inferior, lumen exterius y lumen inferius, que nos permite iluminar el ojo de la carne y conocer los objetos sensoriales. Una lumen interius, que ilumina el ojo de la razón y nos proporciona el conocimiento de las verdades filosóficas, y una lumen superius, la luz del ser trascendente, que ilumina el ojo de la contemplación y nos revela la verdad curativa, la verdad que nos ilumina. En el mundo externo, dice San Buenaventura, encontramos un vestigio de Dios, y el ojo de la carne percibe este vestigio, que se manifiesta como una diversidad de objetos separados en el espacio y en el tiempo. En nosotros mismos, en nuestro propio psiquismo, especialmente en la triple actividad del alma, memoria, entendimiento, voluntad. El ojo mental nos revela un imago de Dios. Finalmente, a través del ojo de la contemplación iluminado por el lumen superior, descubrimos el mundo trascendente que existe más allá de los sentidos y de la razón, la misma esencia divina. Todo esto coincide exactamente con lo que manifestaba Hugo de San Víctor, el primero de los grandes místicos victorinos, que distinguía entre el cogitatio, meditatio y contemplatio. El cogitatio, o simple cognición empírica, es la búsqueda de los hechos del mundo material a través del ojo de la carne. La meditatio es una búsqueda de las verdades psíquicas, la imago de Dios, usando el ojo de la mente. La contemplatio, por su parte, es el conocimiento mediante el cual el psiquismo o alma se unifica instantáneamente con la divinidad en la intuición trascendente revelada a través del ojo de la contemplación. Ahora bien, aunque la terminología que nos habla del ojo de la carne, del ojo de la mente y del ojo de la contemplación sea cristiana en todas las tradiciones psicológicas, filosóficas y religiosas principales, nos encontramos con conceptos similares. Los tres ojos del ser humano se corresponden, de hecho, con los tres principales dominios del ser descritos por la filosofía perenne, y el ordinario, carnal y material, el sutil mental y anímico, y el causal, trascendente y contemplativo. Estos distintos dominios ya han sido escritos en otra parte, solo quisiera ahora resaltar su unanimidad entre los psicólogos y los filósofos tradicionales. Para ampliar la visión de San Buenaventura, podríamos decir que el ojo de la carne, cogitatio, el lumen inferius, exterius, crea y revela ante nosotros un mundo de experiencia sensorial compartida. Este es el dominio de lo grosero, el reino del espacio, del tiempo y de la materia. El subconsciente, un dominio compartido por todos aquellos que poseen un ojo de la carne parecido. Así pues, en cierta medida, los seres humanos comparten este dominio con algunos animales superiores, especialmente los mamíferos, porque sus ojos carnales son muy similares. Si acercamos, por ejemplo, un pedazo de carne a un perro, este reaccionará, mientras que una roca o una planta no lo harán.
Para aquellos organismos que carecen del conocimiento y de la percepción correspondientes al ojo carnal, el pedazo de carne es inexistente. En el dominio ordinario, un objeto A o no A nunca es A y no A. Una roca nunca es un árbol jamás una montaña, una roca no es otra roca, etc. Esta es la inteligencia sensoromotriz esencial, la constancia del objeto, perteneciente al ojo de la carne. Este es el ojo empírico, el ojo de la experiencia sensorial. Quizás debiéramos aclarar desde el comienzo que estamos utilizando el término empírico en un sentido filosófico para designar a todo aquello que es capaz de ser detectado por los 5 sentidos o por sus extensiones. Cuando los filósofos empíricos como Locke, que por ejemplo afirmaban que todo conocimiento es experiencial, querían decir que todo conocimiento mental debe ser previamente un conocimiento sensorial. Por el contrario, cuando los budistas dicen que la meditación es experiencial, no están diciendo lo mismo que Locke, sino que utilizan el término experiencia para referirse a la conciencia directa, no mediatizada por formas y símbolos. En el siguiente capítulo volveremos sobre este tópico, pero por el momento utilizaremos el término empírico en la acepción que le daban los empiristas de experiencia sensorial. En el ojo de la razón, o más generalmente el ojo de la mente, la meditatio, la lumen interius, participa en el mundo de las ideas, imágenes, lógica y de los conceptos. Este es el reino sutil, o para ser más precisos, la porción inferior del reino sutil, la única de la que hablaremos aquí. Gran parte del pensamiento moderno se siente exclusivamente en el ojo empírico, el ojo de la carne. Por eso conviene recordar que el ojo de la mente no puede restringirse al ojo de la carne, ya que el dominio de lo mental incluye, pero trasciende al dominio de lo sensorial. Además, el ojo de la mente no solo incluye a la imaginación. Por ejemplo, el ojo de la mente puede reproducir objetos sensoriales que no se hallan presentes y, en este sentido, puede trascender el encadenamiento de la carne al mundo presente. Mediante la lógica, puede operar internamente sobre los objetos sensoriomotores y de esa manera ir más allá de las secuencias motoras reales. Por medio de la voluntad puede demorar la descarga de los instintos y de los impulsos y trascender los aspectos meramente animales y subhumanos del organismo. Aunque el ojo de la mente dependa del ojo de la carne para adquirir parte de su información, no todo el conocimiento mental procede del conocimiento carnal ni se ocupa exclusivamente de los objetos carnales. Nuestro conocimiento no es tan solo empírico y carnal. Según los sensacionalistas, es decir, los empiristas, dice John, todo conocimiento se origina en la experiencia sensorial, el ojo de la carne. Van tan lejos como para afirmar que el conocimiento humano no tiene forma alguna de acceder a un conocimiento suprasensorial, ignorando, por lo tanto, el hecho de que lo suprasensible puede ser objeto de una percepción verdadera y, por consiguiente, de una experiencia concreta. Adviértase que, para John, existen experiencias supraempíricas y suprasensoriales y, por lo tanto, se niega a identificar empírico con experiencial. Así pues, esos pensadores construyen su sistema sobre un error intelectual, sin considerar siquiera el hecho de innombrables hombres tan inteligentes, por menos como ellos, hayan llegado a conclusiones diferentes a las suyas. Como decía Schumacher, el hecho de que, en resumen, nosotros no solo vemos con nuestros ojos, sino también con gran parte de nuestro equipamiento mental, el ojo de la mente a la luz del intelecto, el lumen interius, podemos ver cosas invisibles para nuestros sentidos corporales. Los sentidos no nos permiten, por ejemplo, identificar la certeza de una idea. Las matemáticas, por ejemplo, constituyen un conocimiento no empírico de un conocimiento supraempírico, descubierto, iluminado y llevado a cabo por el ojo de la razón, no por el ojo de la carne. Todos los manuales introductorios de filosofía coinciden en este punto. Corresponde a los físicos determinar si estas expresiones matemáticas se refieren a algo físico. Las afirmaciones matemáticas se refieren a las relaciones lógicas, no a su significado empírico o fáctico, si es que tienen alguno. Nadie ha visto jamás, por ejemplo, con el ojo de la carne la raíz cuadrada de un número negativo, porque esa es una entidad transempírica que solo puede contemplarse con el ojo de la mente. Es decir, Whitehead, la mayor parte de las matemáticas constituye un conocimiento transempírico y a priorístico en el sentido pitagórico. Lo mismo podríamos decir de la lógica, ya que la verdad de una deducción lógica no depende de su relación con los objetos sensoriales, sino de su consistencia interna. Nosotros podemos formular un silogismo lógicamente impecable como, por ejemplo,
Todos los unicornios son mortales. Karnak es un unicornio, por consiguiente, Karnak es mortal, que sin embargo es erróneo y carece empíricamente de todo sentido por la sencilla razón de que nadie ha visto jamás al unicornio. La lógica, pues, es también transempírica. Muchos filósofos como Whitehead, por ejemplo, han sostenido que la esfera abstracta o mental es una condición necesaria y a priori para la manifestación del reino natural sensorial. Algo muy parecido a lo que afirman las tradiciones orientales cuando dicen que lo grosero procede de lo sutil, que a su vez se origina en lo causal. En las matemáticas y en la lógica, y más aún en la imaginación, en el conocimiento conceptual, en la intuición psicológica y en la creatividad, vemos con el ojo de la mente cosas que no están plenamente presentes ante el ojo de la carne. Es por ello por lo que decimos también que el dominio de lo mental incluye, pero también trasciende sobradamente el dominio de lo carnal. El ojo de la contemplación es al ojo de la razón lo que el ojo de la razón al ojo de la carne. Del mismo modo que la razón trasciende a la carne, la contemplación trasciende la razón. Así como la razón no puede reducirse al conocimiento carnal ni originarse en él, la contemplación tampoco puede reducirse ni originarse en la razón. El ojo de la razón es transempírico, pero el ojo de la contemplación es transracional, translógico y transmental. La gnosis, el ojo de la contemplación, el lumen superius, trasciende el reino mental y a fortiori el reino de los sentimientos, el reino sensorial. Esta trascendencia depende de la función natural supernatural de la gnosis, denominada contemplación de lo inmutable, de la identidad real que caracteriza por ser verdad, conciencia y felicidad. La investigación filosófica, por consiguiente, no tiene nada que ver con la contemplación, ya que la primera se ajusta estrictamente a un principio fundamental de adecuación, verbal, radicalmente opuesto a cualquier finalidad liberadora, a cualquier trascendencia de la esfera de lo verbal. A lo largo de este capítulo volveremos reiteradamente sobre este triple dominio del conocimiento. Por el momento, basta con suponer que todos los hombres y mujeres poseen un ojo carnal, un ojo racional y otro contemplativo, que cada ojo tiene sus propios objetos de conocimiento sensorial, mental y trascendental, que un ojo superior no puede ser reducido a un ojo inferior ni explicado por él, y que cada ojo es válido y útil en su propio dominio, pero incurre en una falacia cuando se intenta captar totalmente los ámbitos superiores o inferiores. En este contexto, intentaremos demostrar que cualquier paradigma transpersonal verdaderamente comprensivo deberá recurrir por igual al ojo de la carne, al de la mente y al ojo de la contemplación. Un nuevo paradigma verdaderamente trascendental deberá utilizar e integrar los tres ojos, grosero, sutil y causal. También intentaremos demostrar que, en general, la ciencia empírico-analista pertenece al ojo de la carne, la filosofía fenomenológica y la psicología al ojo de la mente, y la religión-meditación al ojo de la contemplación. Así pues, un paradigma nuevo trascendental debería integrar y sintetizar el empirismo, el racionalismo y el trascendentalismo. En el siguiente capítulo veremos si este esfuerzo globalizador puede o debe ser llamado ciencia superior. Por el momento, cuando hablemos de ciencia, nos referiremos a la ciencia clásica empírico-analítica. El principal peligro que debemos superar es la tendencia a cometer el error categorial, el intento de un ojo de usurpar el papel de los otros dos. Comenzaremos pues señalando algunos de los principales errores categoriales cometidos por la religión, filosofía y la ciencia, y luego revisaremos a modo de ilustración aquellos errores categoriales históricos que han posibilitado el surgimiento del moderno cientificismo. Con todo esto, no quiero decir que la ciencia haya sido la única en cometer este tipo de errores, ya que como vemos también en la filosofía y la religión han incurrido en él. No obstante, históricamente hablando, todos los errores categoriales en el cometido por la ciencia empírica es el más reciente, el más generalizado y el que mayores consecuencias ha tenido y está teniendo todavía. Por ello, es importante intentar comprenderlo en profundidad, teniendo en cuenta todos estos supuestos. Comenzaremos analizando el origen y el significado de la ciencia empírica. El origen de la ciencia. Generalmente, no suele comprenderse que la ciencia, y por el momento me refiero tan solo a la ciencia de Kepler, Galileo y Newton, no era un sistema racional, sino un sistema empírico. Como ya hemos visto, el racionalismo no es lo mismo que el empirismo, ya que mientras que el racionalismo se basa en el ojo de la razón, el empirismo lo hace en el ojo de la carne. La ciencia, de hecho, se originó como un movimiento antirracional, como una repulsa del racionalismo característico del escolasticismo medieval.
Según Whitehead, Galileo se preguntaba cómo sucedían las cosas mientras que sus adversarios de mentalidad racionalista se avanzaban tan solo en enfoques, tan solo en teorías de cómo sucedían las cosas. Sin embargo, estos dos enfoques no conducen a los mismos resultados. Así, mientras Galileo se obstinaba en permanecer en contacto con los hechos tercos e irreductibles, Simplicio, su oponente, tan solo alegaba razones. El antagonismo existente entre los hechos tercos e irreductibles de Galileo y las razones suficientes de Simplicio refleja con exactitud la antítesis existente entre el ojo de la carne y el ojo de la razón, entre el empirismo y el racionalismo. Whitehead insiste en su punto. Es un gran error concebir esta rebelión histórica de la ciencia como una llamada a la razón. Por el contrario, se trataba de un movimiento visceralmente antiintelectual, de un retorno a la contemplación de los hechos puros, al ojo de la carne, al empirismo, un rechazo de la razón inflexible propia del pensamiento medieval. Whitehead insiste reiteradamente en este punto crucial. No suele comprenderse con claridad que la ciencia surgió como un intento de organizar la experiencia ordinaria y sensorial. Es por ello que cooperó con tanta facilidad en el antirracionalismo de la revuelta histórica. Como señala Bertrand Russell, la ciencia no fue más que un sentido común, una forma de decir que la ciencia está basada en el más común de nuestros órganos, en el ojo de la carne. Recordemos que la lógica, una vez que ha trascendido el ojo infrahumano de la carne, parece desencarnada y casi completamente desvinculada del mundo de los objetos carnales. Sin embargo, ello no supone, como muchos románticos parecen pensar, un defecto de la lógica, sino su misma fortaleza, ya que razonar sobre una actividad supone no tener que ejecutarla carnalmente. El verdadero poder de la ciencia radica en su trascendencia en los objetos sensoriales, ya que, como Piaget ha demostrado en su pensamiento formal operacional o lógico racional, opera sobre la experiencia concreta sensoromotriz y de ese modo la trasciende. Pero la lógica y en general el ojo de la mente pueden ser muy mal utilizados. A fin de cuentas, la única prueba definitiva de la exactitud de un razonamiento reside en la consistencia interna de la cadena de pensamientos lógicos que se han utilizado para su elaboración, es decir, si se ha violado o no ese proceso los cánones de la lógica. Así pues, si un determinado razonamiento cumple con este requisito, es correcto desde el punto de vista de la lógica. La lógica parte de una premisa inicial y mediante una serie de sutiles procesos de razonamiento abstracto, pensamiento, operación formal, termina extrayendo todas las implicaciones y deducciones contenidas en la premisa. En lo que concierne a la premisa misma, la proposición inicial de partida, esta puede originarse en cualquiera de los tres dominios, carnal, mental y contemplativo. Y si el punto de partida es el reino del ojo de la carne y se demuestra su validez, hablamos de hechos indudables, Russell, de los hechos tercos e irreductibles, de Galileo, o simplemente de hechos empírico-analíticos. Si la proposición inicial parte del dominio del ojo de la mente, hablamos de principios de referencia indudables, Russell, o de verdades intuitivamente evidentes, Descartes, o de aprehensiones fenomenológicas directas, Husserl, que pueden ser tanto filosóficas como psicológicas. Si, por último, la proposición parte del ojo superior de la contemplación, hablamos de revelación o de razonamiento mandánico, como explicaremos más adelante. Subrayemos, pues, los tres posibles puntos de partida del razonamiento: hechos irreductibles, carne; verdades evidentes o axiomáticamente; e intuiciones reveladoras, espíritu. Ahora bien, debemos recordar que la lógica es el objeto de la gran cantidad de abusos, ya que en la selección de las premisas iniciales podemos cometer gran cantidad de errores e incluso fraudes. Destaquemos entre ellos el error categorial, que tiene lugar cuando uno de los reinos pretende sustituir totalmente a otro, o como también podríamos decir, cuando las cosas, carne, se confunden con los pensamientos, mente, o estos se confunden con las visiones trascendentales, contemplación. Cuando esto ocurre, los hechos intentan reemplazar a los principios y los principios terminan tratando de sustituir a Dios. Un racionalista es alguien que, desechando el ojo de la carne y el ojo de la contemplación como poco fiables, afirma que el único conocimiento válido proviene del ojo de la razón. Descartes, un prototipo perfecto de este tipo de filósofo, afirmaba que solo debemos dejarnos persuadir por la evidencia de nuestra razón. Y, por si no quedaba suficientemente claro, subraya: de nuestra razón, no de nuestros sentidos. Para Descartes la razón, únicamente la razón,
puede ayudarnos a descubrir las verdades autoevidentes y llamado intuición, intuición racional, no intuición espiritual, a este tipo de comprensión de la realidad. 2 puntos. Por intuición no he entendido el testimonio fluctuante de nuestros sentidos, sino aquella concepción tan evidente y nítida que nos ofrece la mente, que no nos cabe la menor duda de lo que comprendemos. Dicho de otro modo, la intuición solo procede de la luz de la razón. La intuición solo procede de la luz de la razón. Solo la intuición racional nos permite descubrir las verdades autoevidentes. Según Descartes, una vez hayamos descubierto esas verdades autoevidentes, podremos deducir de ellas una serie de verdades secundarias y, añade, estos 2 métodos, la verdad racional inicial y la deducción, constituyen el camino más seguro para alcanzar el conocimiento. La mente no debería admitir otros porque todos ellos pueden ser erróneos y por consiguiente deben ser rechazados como peligrosos. Esta es la afirmación de un racionalista puro, de alguien que solo cree en el ojo de la razón. Sin embargo, esto termina mutilando terriblemente el concepto porque en esas condiciones el ojo de la razón se ve obligado a intentar descubrir verdades empíricas y verdades contemplativas, una tarea para la que no está convenientemente equipado y que conduce inevitablemente al error categorial. Es evidente que el ojo de la razón no puede desvelar adecuadamente el reino de la contemplación y que el ojo de la razón permanece ciego ante las verdades que descansan en el reino objetivo sensorial. Ken Wilber, Los 3 ojos del conocimiento, la búsqueda de un nuevo paradigma. Página 22. Como pronto veremos, la ciencia moderna nos ha demostrado palpablemente que el uso exclusivo del razonamiento es inadecuado para desvelar los hechos empíricos. Las verdades propias del ojo de la carne solo pueden ser demostradas por el ojo de la carne. Lo único que pretendemos recalcar aquí es que cuando un ojo intenta ocupar la función de cualquiera de los otros 2, se produce un error categorial. Tal error puede darse en cualquier dirección, ya que el ojo de la contemplación se halla tan incapacitado para percibir los hechos del ojo de la carne como éste para captar las verdades propias del ojo de la contemplación. La sensación, la razón y la contemplación revelan sus propias verdades en sus propios ámbitos, y cuando un ojo intenta ver a través de los otros, el resultado no puede ser otro que el de una visión borrosa. Pues bien, este tipo de errores categoriales ha sido el principal problema de casi todas las grandes religiones. Todos los grandes sabios del hinduismo, budismo, el cristianismo y del islam habían abierto el ojo de la contemplación, el tercer ojo, lo cual no significa en modo alguno que automáticamente dominar los ámbitos concernientes al primer y segundo ojo. La iluminación, por ejemplo, no nos demuestra que el agua esté compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Si fuera así, tal descubrimiento aparecería en alguno de los textos religiosos, cosa que, por supuesto, no sucede. Desafortunadamente, sin embargo, la revelación que nos proporciona el ojo de la contemplación se toma como el árbitro supremo de la verdad carnal y de la verdad racional. El Génesis, por ejemplo, es la traducción en imágenes poéticas propias del ojo de la mente de una visión supramental, de una revelación sobre la evolución de lo manifiesto en el reino de lo manifiesto, que tiene lugar en 7 estadios principales, 7 días. Pero he aquí que quienes tienen cerrado el ojo de la contemplación cometen el error categorial de confundir la revelación con un hecho empírico y con una verdad racional. En estas condiciones no es de extrañar que la ciencia terminara descubriendo este error y se lo hiciera pagar con creces. En 1535, después de Jesucristo, el monje cristiano Cosmas escribió un libro titulado Topografía Cristiana, en el que, basándose exclusivamente en una lectura literal de la Biblia, demostraba que de una vez por todas la Tierra carecía del polo norte y del polo sur, y que era un paralelogramo plano cuya base era 2 veces superior en su altura. La teología dogmática, tanto oriental como occidental, abunda este tipo de aberraciones. Los hindúes y los budistas, por ejemplo, creían que el peso de la Tierra descansaba sobre un elefante y este sobre una tortuga, y a la pregunta entonces ¿sobre qué descansa esa tortuga?, respondían: hablemos de otra cosa. El hecho es que la esencia del budismo, el cristianismo y de otras grandes religiones contiene intuiciones verdaderas sobre la realidad última. Sin embargo, estas intuiciones transverbales se entremezclan con demasiada frecuencia con verdades racionales y con hechos empíricos. Es como si la humanidad todavía no hubiera aprendido a diferenciar y a separar los ojos de la carne, de la razón y de la contemplación. Y como la revelación se mezclaba con la lógica y con los hechos empíricos, siendo presentados los 3 como una sola verdad, sucedieron 2 cosas.
Dos puntos. La filosofía atacó el aspecto racional de la religión y la ciencia terminó destruyendo su aspecto empírico. No obstante, la teología, que en el occidente siempre ha adolecido de un ojo de la contemplación un tanto miope, dependía tanto del racionalismo y de los hechos empíricos. Según la Biblia, el sol gira alrededor de la tierra, que cuando la filosofía y la ciencia le arrancaron esos dos ojos, la espiritualidad occidental se quedó ciega. Pero entonces no recurrió al ojo de la contemplación, sino que se retiró al exilio, y desde ahí se dedicó al malgastar inútilmente el tiempo en fútiles discusiones con los filósofos y con los científicos. A partir de ese momento la espiritualidad occidental quedó desmantelada, y solo quedaron en pie la ciencia y la filosofía. No obstante, en el intervalo de un siglo, la filosofía quedó también diezmada como sistema racional, un sistema basado en el ojo de la mente, por el nuevo empirismo científico. Llegados a ese punto, el conocimiento humano quedó reducido al ojo de la carne, marchito en el ojo de la contemplación e invalidado en el ojo de la mente. La autoestima colectiva de los seres humanos estaba tan baja como para restringir su conocimiento tan solo a los datos aportados por el ojo de la carne, el ojo que compartimos con los animales. De este modo, el conocimiento terminó convertido como principio y referente en algo esencialmente inhumano. La nueva ciencia. Hay que comprender que esta funesta restricción del conocimiento humano no era defecto de la ciencia. La ciencia empírico-analista no es más que el cuerpo organizado de conocimiento verificable que nos ofrece el ojo de la carne. Afirmar que no deberíamos tener ese conocimiento y que no deberíamos confiar en él es lo mismo que decir que no deberíamos tener carne. Sin embargo, entonces ocurrió algo casi siniestro, algo que convirtió a la ciencia en cientificismo. Eso es precisamente lo que nos interesa comprender. Comencemos con el origen de la ciencia. Antes del año 1600, el conocimiento humano estaba dominado por la Iglesia, el dogma que no diferenciaba entre el ojo de la contemplación, de la razón y de la sensación. Si la Biblia decía que la Tierra había sido creada en 7 días, así era. Si el dogma decía que un objeto 10 veces más pesado que otro caía 10 veces más rápido, así era. En medio de todo aquel revoltijo, nadie se preocupaba por emplear celosamente el ojo de la carne y mirar sin más el mundo natural. ¿Era cierto que, como decía la Iglesia, que un objeto más pesado cae más rápido que otro más liviano? ¿Por qué no comprobarlo? Si los seres civilizados llevaban, por ejemplo, 10.000 años sobre la faz de la Tierra, tuvieron que transcurrir 10.000 años antes de que a alguien se le ocurriera la feliz idea de llevar a la práctica un experimento para comprobarlo. Así, alrededor del 1600, un tal Galileo Galilei subió a la torre de Pisa y arrojó dos objetos, uno más pesado que el otro, y comprobó que ambos llegaban al sol al mismo tiempo. A partir de aquel momento, el mundo ya nunca volvería a ser el mismo. El método científico fue inventado simultáneamente e independientemente por Galileo y Kepler alrededor del 1600. No sería erróneo decir que ellos no hicieron más que usar el ojo de la carne para mirar el reino de la carne, porque eso fue precisamente lo que sucedió. Antes de Galileo y Kepler se dice que L. White, los únicos sistemas desarrollados de pensamiento, hayan sido organizaciones religiosas o filosóficas de la experiencia subjetiva, el ojo de la contemplación y el ojo de la razón, mientras que las relativamente escasas observaciones objetivas de la naturaleza permanecían desorganizadas. El racionalismo medieval era subjetivo y no existía todavía una filosofía racional de la naturaleza, pensamiento empírico analítico de la complejidad y precisión comparables. Pero lo que hicieron Kepler y Galileo fue mucho más genial que utilizar el ojo de la carne atenta y meticulosamente. Antes que ellos, muchos otros habían prestado atención sostenida a la naturaleza, por ejemplo Aristóteles, pero ninguno de ellos consiguió descubrir el método científico. Conviene recordar bien este punto que por lo general todos parecen obviar. El método científico es el método descubierto y practicado por Kepler y Galileo. Así, Kepler y Galileo no solo utilizaron el ojo de la carne para mirar la naturaleza, sino que lo utilizaron para mirarla de un modo determinado. Esa especial forma de mirar constituyó el descubrimiento del método científico, de la ciencia moderna y de la ciencia empírica real. Hoy en día, oímos decir con mucha frecuencia que ciencia significa conocimiento y que la ciencia consiste básicamente en una buena observación, pero eso no es cierto. Como se llama White, durante 2000 años el hombre había estado observando y comparando e intentando clasificar sus observaciones sin que existiera todavía un sistema ideológico relacionado con la naturaleza que les proporcionara un método sistemático para facilitar el proceso de descubrimiento.
Durante milenios, la ciencia no ha consistido en buena observación, sino en un tipo determinado de observación. Antes de describir la esencia de este tipo de observación, veamos algunas de sus peculiaridades menos relevantes. En primer lugar, el nuevo método científico era empírico experimental. Supongamos que me pregunto si un objeto 2 veces más pesado que otro cae 2 veces más rápido, por ejemplo. Para resolver la pregunta de un racionalista medieval, procedería del siguiente modo. Sabemos que si un objeto natural aumenta una determinada cantidad física, también aumenta proporcionalmente en las demás. Así, una barra de madera 2 veces más larga que otra, por ejemplo, pesa el doble que la anterior, pero el peso de la cantidad física, y lo mismo sucede con la velocidad. Por consiguiente, un objeto 2 veces más pesado que otro caerá 2 veces más deprisa. Ante la misma pregunta, Galileo, por el contrario, simplemente salió a la calle y trató de verificarlo. Advirtamos que la lógica utilizada por el racionalista era perfecta. Comenzaba estableciendo determinadas premisas iniciales y a partir de ahí deducía correctamente una serie de conclusiones. El problema, sin embargo, radicaba en que las premisas eran falsas. La deducción solo es un método válido de conocimiento en el caso de que podamos garantizar la corrección de las premisas originales. Como ha demostrado la historia de la filosofía, algunas de estas premisas iniciales eran evidentes y verdaderas, pero otras eran evidentes y falsas. Galileo y Kepler necesitaban una forma de decidir si las proposiciones iniciales relativas a los objetos sensoriales eran verdaderas o falsas, no una forma racional, porque no existe ninguna, sino una forma sensorial, una forma empírica. Esa es, en suma, la esencia de la experimentación empírica, un artificio que nos permite controlar todas las variables excepto una. De ese modo, la repetición del experimento modificando tan solo esa variable y manteniendo constantes todas las demás, nos permite llegar a resultados realmente concluyentes. Para ello, Galileo tomó varios objetos de distinto peso, pero todos del mismo tamaño, y los lanzó al mismo tiempo desde la misma altura. Si los objetos hubieran caído a diferente velocidad, la causa habría que buscarla en la diferencia del peso. Si cayeran a la misma velocidad, en realidad con la misma aceleración, podríamos concluir que el peso no tiene la menor importancia. El experimento, sin embargo, terminó demostrando que ambos caían con la misma velocidad y, por consiguiente, refutó el enunciado original de que los objetos más pesados caen más rápidamente. Así pues, tras ese experimento, Galileo llegó a la conclusión de que en el vacío todos los objetos caen con la misma aceleración. A partir de ese momento, esa es ya una premisa inicial correcta de la que puede partirse para utilizar la lógica deductiva. La verificación científica no es racional ni deductiva, sino empírica e inductiva, aunque obviamente la ciencia también utiliza la lógica de la deducción como herramientas subordinadas a la inducción empírica. La inducción, propuesta sistemáticamente por Francis Bacon, consiste en una formulación de leyes generales basándose en numerosos ejemplos concretos. Lo opuesto de la deducción. Por ejemplo, después de que Galileo intentara su experimento con objetos metálicos, pudo haberlo intentado con objetos de madera, arcilla, papel, etc., y ver si tenían los mismos resultados. Esta es la inducción, la verificación con una determinada propuesta en gran diversidad de circunstancias y en caso de no ser refutada, quedaría confirmada. La posición es la llamada hipótesis. Una hipótesis que todavía no ha sido refutada sin circunstancias atenuantes suele llamarse teoría, y una teoría que nunca ha sido refutada, completada quizá, pero no fundamentalmente refutada en su propio dominio, suele llamarse ley. Galileo descubrió 2 leyes del movimiento terrestre, Kepler 3 leyes del movimiento planetario, y el genial Newton reunió esas leyes y coordinó las fuerzas de los cielos con la Tierra, demostrando de ese modo que una manzana cae a la Tierra, Galileo, por la misma causa que un planeta gira alrededor del Sol, Kepler, por la fuerza de la gravedad. El hecho es que el método científico clásico era empírico e inductivo, no racional ni deductivo. Lo que hicieron Bacon, Kepler y Galileo fue simplemente conectar el ojo de la razón y el ojo de la carne cuando la proposición en cuestión concernía en el dominio de la carne. Por más extraño que pueda parecer en la actualidad, aquella fue una idea genial: permitir que el ojo de la carne, y de ese modo evitar el error categorial que supone confundir la carne con la razón y con la contemplación. Esta idea no solo beneficia a la ciencia, sino que también resultó provechosa para la religión, ya que le permitió despojarse de la escoria pseudocientífica innecesaria que siempre ha contaminado a las grandes religiones. Pero con respecto a Galileo y Kepler, todavía debemos mencionar el punto más importante, el verdadero meollo de la cuestión.
Otros antes que ellos habían sido muy meticulosos al utilizar el ojo de la carne y en sentido amplio, también se habían servido de algún tipo de inducción para intentar verificar sus teorías en distintas situaciones. Pero lo que hicieron Galileo y Kepler fue descubrir el secreto esencial del experimento empírico inductivo. Todo experimento científico pretende descubrir si un determinado suceso tiene lugar, en cuyo caso origina un cambio. En el mundo físico, en cambio, consiste esencialmente en algún tipo de desplazamiento con el espacio-tiempo, y ese desplazamiento puede medirse. Contrariamente, si un determinado suceso no puede medirse, tampoco puede ser el objeto de un experimento científico empírico, y lo que respecta a la ciencia es como que si no existiera. Así pues, no exageramos gran cosa si dijéramos que la ciencia empírico-analítica consiste esencialmente en la medición, la medida y casi sobre la medida, es la que nos proporciona los datos de los experimentos científicos. Galileo medía, Kepler medía, Newton medía. Ese fue precisamente el gran descubrimiento de Kepler y Galileo. La ciencia moderna no se había descubierto antes de Kepler y Galileo porque nadie antes que ellos se había ocupado de medir. Hemos llegado a un momento sumamente significativo, dice L. White. Alrededor del 1600, Kepler y Galileo formularon simultáneamente e independientemente el principio de que las leyes de la naturaleza pueden ser descubiertas a través de la medición y aplicaron dicho principio de su propio trabajo. Donde Aristóteles había clasificado, Kepler y Galileo se propusieron medir. White sigue subrayando que el proceso de la medición era el único enfoque objetivamente fiable de la estructura de la naturaleza, y los números obtenidos mediante este proceso constituían la clave del orden de la naturaleza. Después del año 1600, la humanidad se dispuso de un método sistemático para investigar aquellos aspectos de la naturaleza susceptibles de ser cuantificados. Consecuentemente, bien podríamos calificar, pues, los siglos transcurridos desde entonces como la edad de la cantidad. Nunca antes la humanidad había dispuesto de una técnica parecida. Whitehead puntualiza acertadamente que Aristóteles había desviado la atención de los físicos porque su doctrina le exhortaba a clasificar cuando debía haberles incitado a medir. A decir Whitehead, ¿cuánto habríamos aprendido si los escolásticos se hubieran dedicado a medir en lugar de clasificar? Para Whitehead, la esencia del nuevo método empírico-analítico consiste en buscar elementos mensurables entre los fenómenos y luego investigar las relaciones existentes entre esas medidas de cantidades físicas. Ese es, según Whitehead, el papel de la ciencia. No vamos a detenernos mucho en este punto, pero es obvio que el criterio básico de la ciencia es que la cantidad, el espacio, el tamaño y la fuerza pueden ser estimadas numéricamente. Un número es un número, y el número es el lenguaje de la ciencia. Por ello, la psicología se considera una ciencia empírica únicamente cuando nos proporciona pautas mensurables. Es por este motivo que el conductismo es una ciencia empírica. El psicoanálisis no lo es. Conviene señalar, sin embargo, que no estoy afirmando que el conductismo sea infalible y que el psicoanálisis no lo sea, sino que se trata de dos conjuntos de datos recogidos mediante dos ojos diferentes, ambos válidos, uno de los cuales es empírico y otro mental, fenomenológico. Incluso el mismo psicoanálisis comprende perfectamente eso. Como decía la pionera psicoanalista Melanie Klein, dos puntos. Debemos recordar que las pruebas aportadas por el analista difieren radicalmente de las que requieren las ciencias físicas porque la naturaleza del psicoanálisis es diferente. En mi opinión, cualquier intento psicoanalítico de obtener datos exactos comparables a los logrados por las ciencias físicas serían una aproximación pseudocientífica porque las creaciones de la mente inconsciente y la respuesta del psicoanalista no pueden ser sometidas a medición. En resumen, la genial y duradera contribución de Galileo y de Kepler fue la demostración de que con respecto al mundo físico o sensorio-motor, el ojo de la razón puede y debe vincularse y arraigarse al ojo de la carne mediante la experimentación inductiva, cuyo núcleo es la repetición de la medición número. Dejemos que el ojo de la carne hable por sí mismo. Para ello, exactamente, fue inventada la ciencia empírica.